Nos quedamos en el tomo 2, en el capítulo 6, la página 197. Nos tenemos las grandes maravillas de Oriente. El pensamiento del comentarista y crítico actual sobre el saber antiguo se limita y gira en torno al exoterismo de los templos. Su perspicacia no está dispuesta o es incapaz de penetrar en el solemne Advaita de antaño, donde el hierofante instruía al neófito para que contemplara el culto público bajo su verdadera luz. Ningún sabio había enseñado que el hombre es el rey de la creación y que el cielo estrellado y nuestra madre tierra fueron creados para él. Quien dude de esta afirmación puede recurrir a los preceptos mágicos y filosóficos del gran Zoroastro y encontrar su corroboración en lo siguiente. No dirijas tu mente hacia las vastas medidas de la tierra. La planta, la verdad, no crece sobre esta tierra, ni mida las dimensiones del sol recopilando reglas. Él es llevado por la voluntad eterna del Padre y no por ti. Desestima el curso impetuoso de la luna, porque ella corre siempre por obra de la necesidad. La progresión de las estrellas no se generó por ti. Esto dice Celus en sus oráculos caldeos. 144. La otra traducción es lo siguiente. No pongas tu atención en las vastas dimensiones de la tierra, porque en su suelo no medra la planta de la verdad, ni mides tampoco el tamaño del sol con sujeción a reglas, porque la voluntad del Padre lo mueve y no es para tu provecho. No te fijas en el impetuoso curso de la luna, porque la necesidad le impele. El movimiento de los astros no se ordenó para ti, humano. Entiéndelo de una vez. Una enseñanza bastante extraña, viniendo de aquellos que según se cree universalmente, adoraban al sol, a la luna y al ejército de estrellas como Dios, los caldeos, en este caso de Zoroastro, de Zaratustra. Una enseñanza bastante extraña, viniendo de aquellos que según se cree universalmente, adoraban al sol, es espíritu y materia a la vez, el sol. Adoraban a la luna, es la madre de la tierra, pero es un cadáver, está muerto, que emana influencias dañinas para los seres humanos. Hay partes donde si uno se duerme en África bajo la luna, amanece muerto. Adoraban al sol, la luna y el ejército, las estrellas como dioses, los caldeos. Dado que la sublime profundidad de los preceptos mágicos de Zoroastro está más allá del alcance del pensamiento materialista moderno, los filósofos caldeos son acusados junto con las masas ignorantes de sabeísmo y adoración al sol. Sabeísmo y adoración al sol. Dado que esta sublime, excelsa, eminente, algo de elevación extraordinaria. Dado que esta sublime profundidad de los preceptos mágicos de Zoroastro está más allá del alcance del pensamiento materialista moderno. Dado que esta sublime profundidad de los preceptos, estos preceptos hablan sobre el sagrado fuego. El fuego es especialmente sagrado porque es un símbolo de la pureza y la presencia del gran Ahura Mazda, el masteísmo. Juicio individual. Después de la muerte, el alma cruza el puente del juicio para ser juzgada según el equilibrio de sus acciones, sus pensamientos y sus palabras. Renovación del mundo. Se cree una renovación final donde el bien triunfará y el mal será aniquilado. Los judíos serán aniquilados, igual que los masones, los islamistas, las bestias. Dado que la sublime profundidad de los preceptos mágicos está más allá del alcance del pensamiento materialista moderno, los filósofos caldeos son acusados junto con las masas ignorantes de sabeísmo y adoración al sol. Estos caldeos al principio eran una tribu y más tarde una casta de doctos cabalistas, eran los sabios, los magos de Babilonia y astrólogos y adivinos, esos sabeístas, los y astrólogos y adivinos. El famoso Jailel, precursor de Jesús en filosofía y ética, era caldeo. El que estuvo antes de Jesús predicando el amor, el prójimo, la sabiduría, el gran Jailel, que era el maestro de Jesús. Nos dice que fue su padre, que fue quien embarazó a María usando el cuerpo astral, le embarazó. Jailel. El famoso Jailel, precursor de Jesús en filosofía y en ética, era caldeo. Fran en su cábala hace referencia a la íntima semejanza que se nota entre la doctrina secreta encontrada en el Avesta, el libro sagrado de los zoroastros, de la Avesta, la Biblia. Fran en su cábala hace una referencia a la íntima semejanza que se nota en la doctrina secreta encontrada en el Avesta y la metafísica religiosa de los caldeos. Los mismos caldeos con el Avesta, en este caso, su doctrina secreta.
Dado que la sublime profundidad de los preceptos mágicos está más allá del alcance del pensamiento materialista moderno, los filósofos caldeos son acusados junto con las masas ignorantes de sabeísmo y adoración al sol. El sabeísmo, la religión de los antiguos caldeos. Estos, aunque creían en el principio deístico y impersonal universal, no lo mencionaban jamás, pero tributaban culto a los dioses y regentes del sol, la luna y los planetas. Eso es el sabeísmo, la religión de los antiguos caldeos. Estos, aunque creían en un principio deífico, impersonal, no tiene cuerpo humano, y universal, todo el universo, no lo mencionaban jamás, porque era muy sagrado, era inefable de estos caldeos. Aunque creían en este principio deífico, impersonal, universal, no lo mencionaban jamás, pero tributaban culto a los dioses y regentes del sol, la luna y los planetas. Sus espíritus le rendían culto a los pero tributaban culto a los ángeles o arcángeles, que son los que dominan esos planetas, pero tributaban culto a los dioses y regentes del sol y la luna y los planetas, considerados como símbolos respectivos a los astros y otros cuerpos celestes. Eran los símbolos respectivos en este caso. Considerando como sus símbolos respectivos a los astros y otros cuerpos celestes de esos dioses, de esos espíritus superiores, esos espíritus planetarios. Considerando como símbolos respectivos a los astros y otros cuerpos celestes. Todo vemos el movimiento, se demuestra que tiene vida. El sabeísmo fue una antigua religión preislámica desaparecida antes del Islam, surgida en el reino de Saba, que es el actual Yemen, los yemenitas revoltosos. Surgida en el reino de Saba, actual Yemen, en el sur de la península arábiga. El sabeísmo era una religión que rendía culto a los astros, especialmente al sol y a la luna, al padre y a la madre, aunque afirmaba adorar a un solo Dios denominado Alá, aunque afirmaba adorar a un solo Dios, denominado Alá, asistido por 7 ángeles que custodiaban el firmamento, es decir, los 7 planetas clásicos. Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno, la Luna y el Sol, 7 planetas mágicos. Asistido, creían ellos estos sabeístas que firman de Yemen, que aunque afirmaban que adoraban a un solo Dios denominado Alá, asistido por 7 ángeles. Alá era asistido por 7 ángeles que custodiaban el firmamento. Son los 7 planetas clásicos, en este caso, son los sabeístas. Dado que la sublime profundidad de los preceptos magos del gran Zoroastro están más allá del alcance del pensamiento materialista moderno, los filósofos caldeos son acusados junto con las masas ignorantes de sabeísmo y adoración al sol, culto al sol. Había una gran diferencia entre la verdadera adoración que se enseñaba en aquellos que se mostraban ellos mismos dignos de recibirla y las religiones estatales. Hay una gran diferencia en eso. Hay una gran diferencia entre la verdadera adoración que se enseñaba a aquellos que se mostraban ellos mismos dignos y de las religiones estatales, que eran iniciadas por su pureza, por su dignidad, por ser buenas personas, por su bondad, por su inteligencia. Había una gran diferencia entre la verdadera adoración que se enseñaba a aquellos que se mostraban dignos de recibirla y con las religiones estatales, que eran superficiales en este caso. A los puros eran los únicos, los dignos, los puros que se enseñaba a ellos la verdadera doctrina. Hay una gran diferencia entre la verdadera adoración que se enseñaba a aquellos que se mostraban ellos mismos dignos, puros y las religiones estatales. A los magos se les acusaba de todo tipo de supersticiones. Por esto es lo que dice un oráculo caldeo. El amplio vuelo aéreo de las aves no es real, ni las disecciones de las entrañas de las víctimas. Todo ello no son más que meros juguetes. La base del fraude mercenario, huye de ellos. Si quieres abrir el sagrado paraíso de la piedad, donde se reúnen la virtud, la sabiduría y la equidad. Que son los oráculos de Zoroastro, los recopiló Cetus. Qué belleza esos oráculos que hacen. A los magos se les acusaba de todo tipo de supersticiones. Los magos verdaderos son los sacerdotes del Dios del fuego. Los sacerdotes del Dios del fuego. En el fuego está Lucifer, que es el verdadero Dios. Los magos son los sacerdotes del Dios del fuego. Los encontramos entre los asirios y los babilonios. Lo mismo que entre los persas y adoradores del fuego. Pero perdón, a los magos se les acusaba de todo tipo de supersticiones. Pero esto es lo que dice un oráculo caldeo. Estos oráculos que son respuestas dadas por las divinidades. Las respuestas dadas por divinidades. Por boca de las pitonisas y de los sacerdotes del paganismo a las consultas que ante sus ídolos se les hacía. Porfirio, Jámblico y otros filósofos neoplatónicos admitían que los oráculos eran expresados por demonios. Palabra que los antiguos cristianos tomaron en su ignorancia en el sentido de que eran el diablo, estaban los oráculos. Y no en el sentido que el genio
o divinidad, como debe entenderse. Era el genio de la divinidad que daba las respuestas a los oráculos mediante la pitonisa y los sacerdotes paganistas. Veas el daimón de Sócrates. El daimón de Sócrates. A los magos se les acusaba de todo tipo de superstición. Pero esto es lo que dice un oráculo caldeo. El amplio vuelo aéreo de las aves no es real. El amplio vuelo aéreo de las aves, el amplio vuelo aéreo de las aves no es real. Este es el modo de predecir sucesos futuros por medio del vuelo, grito o canto de las aves. Esta es la ornitomancia. Ver el cielo, depende de lo que hagan las aves, se va a predecir el futuro. Modo de predecir sucesos futuros por medio del vuelo, o el grito o el canto de las aves. No canta lo que es una cigüeña, pero canta lo que es un pelícano. La adivinación a través del vuelo de los pájaros se llama la ornitomancia. Este arte adivinatorio antiguo se basaba en la interpretación del comportamiento de las aves, incluyendo su vuelo, su canto y su migración para predecir el futuro. Los ornitomantes observaban detalles como la dirección del vuelo, se van a este o no este, es sí o no, el patrón de sus movimientos, qué forma hace, y si iban solos o en bandadas. Es la ornitomancia. El amplio vuelo aéreo de las aves no es real. Ese amplio vuelo de las aves. Ni las disecciones de las entrañas de las víctimas no es real, ni las disecciones de las entrañas de las víctimas. Esta es la hieroscopía o la hieromancia, arte de adivinación basado en el examen de las entrañas de las víctimas sacrificadas y en la observación de todas las circunstancias que concurrían en la celebración de un sacrificio u otra ceremonia religiosa. Esta es la hieroscopía o la hieromancia. El amplio vuelo de las aves no es real. Y la disección de las entrañas de las víctimas no es real. El especialista que realizaba esta forma de adivinación en la antigua Roma se llamaba el arúspice. La práctica consistía en interpretar detalles anatómicos específicos, especialmente en el hígado de las ovejas y aves de corral sacrificadas, el hígado, para predecir el futuro, así, o comprender la voluntad de los dioses en esas entrañas. Pero eso no es real. El amplio vuelo de las aves no es real, ni las disecciones de las entrañas de las víctimas. Todo ello no es más que meros juguetes. La base del fraude mercenario huye de ellos. Son los meros juguetes, la base de ese fraude mercenario. Un mercenario, dicho de un soldado, de una tropa que por estipendio sirve en la guerra o un poder extranjero. El amplio vuelo aéreo de las aves no es real. Y las disecciones de las entrañas de la víctima, todo ello no es más que meros juguetes. La base del fraude mercenario huye de ellos. Si quieres abrir el sagrado paraíso de la piedad, huye de estas mentiras. Si quieres abrir el sagrado paraíso de la verdad, el sagrado paraíso de la piedad. Si quieres abrir el sagrado paraíso de la piedad es una virtud que inspira por amor a Dios, tierna devoción a las cosas santas, y por el amor al prójimo, actos de amor y compasión, ayudar a las personas. Virtud que inspira por el amor a Dios, tierna devoción a las cosas santas, y por el amor al prójimo, actos de amor y compasión. Huye de ellos si quieres abrir el sagrado paraíso de la piedad, donde se reúnen en asamblea la virtud, la sabiduría y la equidad. Donde se reúnen en asamblea. La virtud es una disposición habitual y firme a hacer el bien, importante ser virtuoso. El mundo quiere lo contrario, ser degenerado. Una disposición habitual y firme a hacer el bien. Una cualidad moralmente buena que permite a la persona dar lo mejor de sí misma y actuar de manera correcta. La palabra viene del latín virtus, que hace referencia a las cualidades que hace una persona noble y digna. La virtud. El mundo quiere el vicio. La luz quiere la virtud. Huye todas estas cosas de fraude mercenario, del vuelo de los pájaros o de las entrañas de las víctimas, todo eso es falso. Juguetes, la base de fraude mercenario. Huye de ellos si quieres abrir el sagrado paraíso de la virtualidad. Donde se reúnen la virtud, la sabiduría y la equidad. La sabiduría, saber es poder. Es la cualidad de tener un conocimiento profundo y elevado. Y la capacidad de aplicar ese conocimiento, aplicar el conocimiento junto con la experiencia y el buen juicio, para tomar decisiones acertadas y vivir una vida de manera sensata. Vas más allá de la mera acumulación de datos, conocimientos, e implicas discernimiento y perspectiva. No discernimiento, viveka, discernir el bien del mal en este caso, viveka, la sabiduría discernidora. Es la cualidad de tener conocimiento profundo y elevado de la sabiduría y la capacidad de aplicar ese conocimiento, aplicarlo junto con la experiencia, conocimiento, experiencia y el buen juicio, tercero, para tomar decisiones acertadas y vivir de manera sensata. Va más allá de la mera
acumulación de datos, conocimiento, y implica discernimiento, directa y perspectiva. El amplio vuelo aéreo de las aves no es real, ni la disección ni los entrañas de la vida. Todo eso no son más que meros juguetes. La base del fraude mercenario, huye de ellos. Si quieres abrir el sagrado paraíso de la piedad, el reúne la virtud, la sabiduría y la equidad. Entonces, Celus en sus oráculos de Zoroastro. El Celus nació en 1008, Miguel, era un gran humanista, político, filósofo, neoplatónico, poeta, orador, historiador bizantino del siglo XI. Celus, dicen sus oráculos de Zoroastro. Los oráculos, estos textos presentan una teología sincrética que mezcla elementos del neoplatónico con misticismo oriental, persa y babilónico. Esa es la traducción que hizo Celus en este caso. Estos textos presentan una teología, estos oráculos presentan una teología sincrética. Sincretismo es la unión de distintas religiones, un sincretismo. Estos textos presentan una teología sincrética que mezcla elementos neoplatónicos con misticismo oriental, persa y babilónico. Y describen un camino de salvación, describen el camino de salvación para el alma a través de rituales de la teología y la contemplación. Además del conocimiento divino, describen un camino, hay un camino de salvación para el alma a través de la obra divina de la teología y la contemplación, como el yoga, la meditación profunda. Estos son los oráculos del gran Zoroastro, antiguo profeta y reformador religioso iraní, fundador del zoroastrismo, una de las religiones monoteístas más antiguas del mundo, que vivió él en la antigua Persia. Ahí tomaron los elementos, son los judíos de Moisés, de Zoroastro, el dualismo, el bien y el mal, la luz y la sombra, la oscuridad, la gran Ahura Mazda y Airán, el bueno y el malo. De los oráculos, vamos a la traducción que dice: no es verdad el amplio vuelo de las aves, ni la disección de las entrañas de las víctimas. Todo eso son chucherías en que se apoya el fraude venal. Huye de estas cosas si quieres que para ti se abra el sagrado paraíso de la piedad, donde están hermanadas la virtud, la sabiduría y la justicia. En vez de equidad es la justicia. No es verdad el amplio vuelo de las aves, ni las disecciones de las entrañas de las víctimas. Todo son meras chucherías, cosas de poca importancia, en que se apoya el fraude venal. Venal que es vendible expuesto a la vista. Todas son chucherías en las que se apoya el fraude venal. Huye de estas cosas si quieres que para ti se abra el sagrado paraíso de la piedad, donde están hermanadas la virtud, la sabiduría y la justicia. La justicia es un concepto fundamental de la ética, la moral y el derecho. La justicia, concepto fundamental, la ética, que en términos generales busca dar a cada quien lo que corresponde o lo que merece. La meritocracia es la justicia. Implica obrar con rectitud, imparcialidad y equidad, respetando los derechos de los demás y buscando el bienestar común. Huye de estas cosas. No es verdad el amplio vuelo de las aves y la disección de las entrañas de las víctimas. Todo son chucherías que se apoya el fraude venal. Huye de estas cosas si quieres que para ti se abra el sagrado paraíso de la piedad, donde están hermanadas la virtud, la sabiduría y la justicia. Y si, sin duda, no son quienes advierten a la gente sobre este fraude mercenario quienes pueden ser acusados de ello. Y si ellos realizaron actos que parecen milagrosos, ¿quién puede con justicia pretender negar que lo hicieron simplemente porque poseía un conocimiento de la filosofía natural y las ciencias psicológicas en un grado desconocido a nuestras escuelas? ¿Qué es lo que ellos no sabían? ¿Qué es lo que estos magos caldeos no sabían en este caso? Sin duda, ciertamente no son quienes advierten a la gente sobre este fraude mercenario. Están advirtiendo los zoroastros, estos parsis. No son, sin duda no son quienes advierten a la gente sobre el fraude mercenario quienes pueden ser acusados de ello. Lo están advirtiendo, no pueden ser acusados de que ellos engañan a la gente. Y si ellos realizaron actos que parecen milagrosos, ¿quién puede con justicia pretender negar que lo hicieron simplemente porque poseían un conocimiento de la filosofía natural y las ciencias psicológicas en un grado desconocido para nuestras escuelas? Están a un nivel superior a ellos en psicología y en la filosofía natural. Y si ellos realizaron actos que parecen milagrosos, los magos caldeos, ¿quién puede con justicia pretender negar que lo hicieron simplemente porque poseían un conocimiento de la filosofía natural y las ciencias psicológicas a un grado desconocido para nuestras escuelas? ¿Qué es lo que los magos no sabían? Buena pregunta. ¿Qué es lo que estos magos caldeos no sabían? Es un hecho bien demostrado que el verdadero meridiano se determinó correctamente antes de que se construyera la primera pirámide. Tenían relojes y esferas que para medir el tiempo. El codo era la unidad de medida lineal establecida, equivalente a 1707 pies del sistema inglés. Según Herodoto, también conocían la unidad del peso, el kilogramo, el gramo, kilogramo, la tonelada. Es un hecho bien demostrado
que el verdadero meridiano se determinó correctamente antes de que se construyera la primera pirámide. Antes de que se construyera la primera pirámide, ya habían ellos calculado el verdadero meridiano de Greenwich. Es un hecho bien demostrado que el verdadero meridiano se determinó correctamente antes de que se construyera la primera pirámide. Este verdadero meridiano, los meridianos, es cada uno de los círculos máximos imaginarios que pasan por los polos, polo norte al polo sur, al Ártico, ahí en el planeta. Van de norte a sur, estos meridianos, y rodean la Tierra en un plano perpendicular al Ecuador, contrario al Ecuador. Son líneas verticales usadas en geografía y en astronomía para establecer un sistema de coordenadas que permita ubicar cualquier punto en la superficie terrestre y medir su longitud. La longitud están los meridianos y los paralelos. Los meridianos. Es un hecho bien demostrado que el verdadero meridiano se determinó correctamente antes de que se construyera la primera pirámide. Antes de construir la primera pirámide ya se habían terminado lo que es ya sabían cómo determinar el verdadero meridiano. Las pirámides, digan como fuego, pirómano, pirámides, fuego. En efecto, las pirámides se hallan íntimamente relacionadas con la idea de las constelaciones del Gran Dragón. Se han hecho un estudio astronómico, las pirámides están exactamente ubicadas en el norte, el sur y el este oeste en cada una de sus cuatro caras. Las pirámides con ese punto lápice que une el cielo y la tierra. Las pirámides. En efecto, las pirámides se hallan íntimamente relacionadas con la idea de las constelaciones del Gran Dragón, o los dragones de sabiduría, los iniciados, o los grandes iniciados de la tercera y cuarta rata, los lemures y los atlantes, y con las inundaciones del Nilo, las inundaciones del Nilo, consideradas como un recuerdo del gran diluvio atlántico, un recuerdo de ese gran diluvio atlántico de la Atlántida, las inundaciones del Nilo. Es un hecho bien demostrado que estos magos caldeos, un hecho bien demostrado que el verdadero meridiano se determinó correctamente antes de que se construyera la primera pirámide. El hombre le teme al tiempo y el tiempo le teme a las pirámides. Tenían relojes y esferas para medir el tiempo. Tenían relojes y esferas cuadrantes. La esfera o relojes de arena. Este dispositivo estaba compuesto por dos esferas de vidrio conectadas por un cuello estrecho, por donde fluye arena de una esfera a la otra para medir un periodo fijo de tiempo. Esos relojes de arena tenían para medir el tiempo. Tenían relojes y esferas para medir el tiempo, cuadrantes para medir el tiempo. El codo era la unidad de medida lineal establecida, equivalente a 1700 pies de sistema inglés. Tenían el codo, que era casi 500 metros, medio kilómetro. El codo es la unidad de medida lineal establecida, equivalente a 1700 pies de sistema inglés. 1700 pies son 520 metros. Según Herodoto, padre de la historia occidental, también conocían la unidad de peso. Conocían la unidad del peso. Como el gramo, usamos ahora, el 1000 gramos, un kilogramo. 1000 kilogramos son una tonelada, y así sucesivamente. Según Herodoto, también conocían la unidad del peso. Como moneda utilizaban anillos y oros de plata, cuyo valor se determinaba por su peso. Como moneda usaban estos antiguos caldeos. Utilizaban anillos de oro y plata, cuyo valor se determinaba por su peso. Desde tiempos remotos se utilizaban los sistemas de cálculo decimal y duodecimal, y eran expertos en álgebra, en este caso. Desde tiempos remotos utilizaban los sistemas de cálculo decimal y duodecimal. La decena, 10, la centena, después la 1000, 10.000, 100.000, el millón. De tiempos remotos utilizaban el sistema de cálculo decimal y duodecimal del 12 y eran expertos en el álgebra. El álgebra, una rama fundamental de las matemáticas que generaliza las operaciones aritméticas mediante el uso de números, letras y signos para representar cantidades y relaciones a X. A diferencia de la aritmética que trabaja con valores numéricos fijos, el álgebra introduce variables incógnitas para resolver problemas, donde las cantidades son desconocidas o se cambian. Ese álgebra. Desde tiempos remotos utilizaban los sistemas de cálculo decimal y decimal y eran expertos en álgebra. A este propósito dice un autor anónimo: ¿cómo podrían de otro modo poner en funcionamiento poderes mecánicos tan inmensos si no hubieran comprendido a fondo la filosofía de lo que llamamos poderes mecánicos? Es la pregunta que nos hace este hombre ahora. A este propósito nos dice un autor anónimo: ¿cómo podrían de otro modo poner en funcionamiento poderes mecánicos tan inmensos si no hubieran comprendido a fondo la filosofía de lo que llamamos poderes mecánicos? La pregunta que fueron estos grandes caldeos egipcios. ¿Cómo podían de otro modo poner en funcionamiento poderes mecánicos tan inmensos si no hubieran comprendido a fondo
la filosofía, la sabiduría, lo que llamamos nosotros poderes mecánicos. Estos poderes mecánicos dice que es la habilidad de crear y construir estructuras o aparatos complejos a partir de objetos mecánicos, como engranajes, palancas, ruedas. La rueda, este profesor dice ese autor anónimo. ¿Cómo podrían de otro modo poner en funcionamiento poderes mecánicos tan inmensos si no hubieran comprendido a fondo la filosofía, lo que llamamos poderes mecánicos? La pregunta que nos lanza ahí. Acá el PDF de la traducción de lo siguiente. Los comentadores críticos contemporáneos juzgan de la sabiduría de los antiguos tan solo por el esoterismo de los templos y no quieren o no saben penetrar en el solemne adaita de la antigüedad, el adaita del templo antiguo, donde el hierofante enseñaba al neófito la verdadera significación del culto público. Ningún sabio antiguo pensó que el hombre fuese el rey de la creación, ni que para él se hubiese sido creadas las estrellas del cielo y nuestra madre tierra. No son posturas antropomórficas. Prueba de ello nos da el siguiente pasaje de los oráculos caldeos. No pongas tu atención en las vastas dimensiones de la tierra, porque en su suelo no medra la planta la verdad. Ni midas tampoco el tamaño del sol con sujeción de reglas, porque la voluntad del Padre lo mueve y no es para tu provecho. No te fijes en el impetuoso curso de la luna, porque la necesidad le impele. El movimiento de los astros no se ordenó para ti. Esta enseñanza es demasiado elevada para atribuir a sus autores la divina adoración del sol, la luna y las estrellas sabeístas. Pero como la sublime profundidad de los conceptos mágicos trasciende, está más allá a cuanto puede alcanzar el moderno pensamiento materialista, cae sobre los filósofos caldeos la acusación de sabeísmo supersticioso, tan solo imputable al vulgo de aquellas gentes, pues había enorme diferencia entre el culto público y oficial de Estado y el verdadero culto que únicamente se enseñaba a los dignos de aprender. Citaremos otro pasaje para demostrar lo infundado de la acusación de las supersticiosos levantada contra los magos caldeos. Otro párrafo. Citaremos otro pasaje para demostrar lo infundada acusación de que eran supersticiosos levantada contra los magos caldeos. Citaremos otro pasaje para demostrar lo infundado de la acusación de supersticiosos levantada contra los magos caldeos. Y así, no es verdad el amplio vuelo de las aves, ni la disección de las entrañas de la víctima. Todo ello son chucherías en que se apoya el fraude banal. Huye de estas cosas si quieres que para ti se abra el sagrado paraíso de la piedad, donde están hermanadas la virtud, la sabiduría y la justicia. Celo, oráculos de Zoroastro. Ciertamente no merecen inculpación de fraude venal quienes contra este riesgo precalen a las gentes. Y si operaban ellos hechos, al parecer milagrosos, ¿quién negará con justicia que eran capaces de tales obras? Pues sus conocimientos de filosofía natural y psicología aventajaban a las escuelas contemporáneas. ¿Qué no sabían los magos caldeos? Está probado que determinaron correctamente el meridiano terrestre antes de la construcción de las pirámides. Se valían de relojes y cuadrantes para medir el tiempo y empleaban por unidad la longitud del cono, equivalente a casi 520 metros. También tenían unidad ponderal, según dice Heródoto, el kilogramo. Y en cuanto a monedas, se valían de anillos de oro y plata evaluados a peso. Desde tiempos muy remotos emplearon los sistemas de numeración decimal y duodecimal y estaban muy adelantados en álgebra. A este propósito, dicen un autor anónimo, ¿cómo hubieran podido aplicar tan enormes fuerzas de no comprender perfectamente el secreto de lo que hoy llamamos energía mecánica? Aquí dice energía, otra traducción. Dice a este propósito dice un autor anónimo, ¿cómo hubieran podido aplicar tan enormes fuerzas de no comprender perfectamente el secreto, lo que hoy llamamos energía mecánica? Ahora pasamos a otra traducción. Ahí dice sin ver el tomo 4, nos quedamos en los masones, o sea, bestias masónicas. Si la masonería ha de ser, como se pretende, una escuela de ciencia progresiva y de religión progresiva, debe ir siempre a la vanguardia y nunca a la retaguardia de la civilización. La católica debe estar por detrás, la retaguardia. Pero si ha de contraerse a esfuerzos empíricos, la masonería, si ha de contraerse a esfuerzos empíricos, a meras tentativas para resolver los más arduos problemas de la humanidad, si son solamente intentos, esfuerzos empíricos, debe ceder el puesto a la masonería a quienes ventajosamente pueden sucederla.
y entre ellos a uno, el maestro, a quien usted y yo conocemos, que en otros días de sus esplendorosos triunfos inspiró tal vez a los dignatarios de la orden como Sócrates, que inspiraba a su daimón, el gran maestro. A meras, si los esfuerzos de la masonería son a meros esfuerzos empíricos, pero si ha de contraerse a esfuerzos empíricos de la masonería, a meras tentativas para resolver los más arduos problemas de la humanidad, debe ceder el puesto a quienes ventajosamente pueden sucederla, y entre ellos a uno, a quien usted y yo conocemos, que en los días de sus esplendorosos triunfos, el maestro en sus días de sus esplendorosos triunfos, inspiró tal vez a los dignatarios de la orden masónica como Sócrates lo inspiraba su daimón. Su vuestro sincero amigo esta carta, Carlos Soterón, dirigida a nuestra querida Elena. Así, nos dice ella, así se desmorona, cual otro evangelio revelado, el épico poema de la masonería, cantado por tantos y tan misteriosos caballeros. Y él nos está revelando los misterios de la masonería. Así se desmorona, se cae, cual otro evangelio revelado, el épico poema de la masonería, cantado por tantos y tan misteriosos caballeros. Como vemos, los mismos masones contemporáneos socavan y derruyen el templo de Salomón, que el vulgo masónico persiste en considerar como fábrica arquitectónica con arreglo a las descripciones exotéricas de la Biblia. Pero los estudiantes de la doctrina esotérica disputarán siempre por mítica la alegoría de la ciencia secreta. Esos masones, como vemos, los mismos masones contemporáneos socavan y derruyen el templo de Salomón, el templo de la bestia salomónica. Socavan y derruyen el templo de Salomón, que el vulgo masónico persiste en considerar como una fábrica arquitectónica con arreglo a las descripciones exotéricas de la Biblia. Las descripciones exotéricas del templo de la Biblia, están en el Éxodo por ahí. Que el vulgo masónico persiste en considerar como fábricas arquitectónicas con arreglo a las descripciones exotéricas de la Biblia. Pero los estudiantes de la doctrina secreta, los verdaderos estudiantes de la doctrina esotérica, disputarán siempre por mítica, es mítico la alegoría de la ciencia secreta. Dilucen los arqueólogos si existió o no el templo de Salomón, pero ningún erudito versado en las terminologías cabalísticas y alquímicas dudará de que es puramente alegórica la descripción del templo según el tercer libro de los Reyes. Alegórica. Dilucidan los arqueólogos si existió o no el templo de Salomón. Fueron dos destruidos, falta el tercero. Dilucidan los arqueólogos, diluciden los arqueólogos si existió o no el templo de Salomón. Pero ningún erudito versado en las terminologías cabalísticas y alquímicas dudará que es puramente alegórico la descripción del templo, es alegórico la descripción del templo, según el tercer libro de los Reyes. La construcción del templo de Salomón simboliza la gradual adquisición de la magia o sabiduría secreta, la evolución de lo terreno en lo espiritual, la manifestación física del poder y la gloria del espíritu por medio de la sabiduría y genio del constructor, que al convertirse en adepto supera en poderío al mismísimo rey Salomón, emblema del sol o luz del mundo real y subjetivo, que brilla en la oscuridad del mundo objetivo. Tremendas palabras. La construcción del templo de Salomón, la verdad construcción del templo de Salomón simboliza la gradual adquisición de la magia, gradual, paso a paso adquisición de la magia o sabiduría secreta, la tiene Lucifer. La evolución del terreno en lo espiritual, lo terreno en lo espiritual, la evolución del terreno espiritual. La manifestación física del poder, la manifestación física del poder y gloria del espíritu, manifestación física y gloria del espíritu por medio de la sabiduría. Gracias a la sabiduría tenemos ese poder, esa gloria. La manifestación física del poder y gloria del espíritu por medio de la sabiduría. Y genio del constructor, el gran arquitecto del universo, el Gado, que al convertirse en adepto, el hombre se convierte en adepto, el que ha obtenido la enfermedad de adepto, supera en poderío al mismo rey Salomón, emblema del sol o la luz del mundo real y subjetivo. Tiene más fuerza que el sol físico, que tiene la sabiduría secreta. Que al convertirse en adepto supera en poderío al mismo rey Salomón, emblema del sol o la luz del mundo real y subjetivo, que brilla en la oscuridad del mundo objetivo, que brilla en la oscuridad del mundo objetivo. Tal es el templo que puede edificarse sin golpeteo de martillos ni otras herramientas. La verdadera construcción del templo. Tal es el templo que puede edificarse sin golpeteo de martillos ni otras herramientas. El sol verdadero, el sol que ilumina más que el sol físico. Esto es la magia. La construcción del templo de Salomón simboliza la gradual adquisición de la magia o sabiduría secreta. La evolución del terreno en lo espiritual.
la manifestación física del poder y gloria del Espíritu por medio del cual la sabiduría y genio del constructor, que al convertirse en adepto, supera en poderío al mismo rey Salomón, al mismo poder del sol, el mismo rey Salomón, que se emblema del sol o la luz del mundo real y subjetivo, que brilla en la oscuridad del mundo objetivo. Tal es el templo verdadero que se puede edificar sin golpeteo de martillos y otras herramientas masónicas. En algunos puntos de Oriente, la ciencia secreta se llama el templo de 7 pisos. Y en otros puntos, el templo de 9 pisos, cada uno de los cuales simboliza un grado de conocimiento. En algunos puntos de Oriente, el Oriente, la India, la ciencia secreta se llama el templo de 7 pisos. Y en otros puntos de Oriente se llama el templo de 9 pisos, cada uno de los cuales simboliza un grado de conocimiento, la matemática, la música, la astronomía, la arquitectura. Cada uno de los cuales simboliza estos pisos un grado de conocimiento. En todos los países orientales se llaman constructores los estudiantes y maestros de la ciencia secreta y de la religión de sabiduría, pues construyen el templo de los secretos conocimientos. En todos los países de Oriente, la India, se llaman constructores, los estudiantes y maestros de la ciencia secreta. Los estudiantes y maestros son los constructores de la ciencia secreta. Y de la religión de la sabiduría, pues construyen el templo de los secretos del conocimiento. Construyen el templo de los secretos del conocimiento. A los adeptos activos les da el nombre de operarios o constructores prácticos. Y a los neófitos les llama constructores teóricos. La teoría y el práctico. A los adeptos activos les da el nombre operarios, ya operan, o constructores prácticos. Tienen conocimiento y lo aplican. Y a los neófitos, a los nuevos, les llama constructores teóricos. Los primeros demuestran con obras su dominio de las fuerzas naturales, mientras que los segundos están aprendiendo los rudimientos de la sagrada ciencia, los operarios y los teóricos. Los primeros demuestran, los operarios, con obras su dominio de las fuerzas naturales, como los budistas, o Elena, que hacía llover cuando ella quisiera, o que llovieran rosas, que haya rosas. Los primeros demuestran con obras su dominio de las fuerzas naturales, mientras que los segundos, los teóricos, los nuevos, están aprendiendo los rudimentos de la sagrada ciencia. Los desconocidos fundadores de las primitivas asociaciones masónicas tomaron de Oriente estas denominaciones. Todos tomaron de Oriente estas masones. Los desconocidos fundadores de la logia occidental, de las primitivas asociaciones masónicas tomaron de Oriente estas denominaciones. Operarios y teóricos. El nuevo, que es el neófito, el compañero y el maestro. El rito de York, el rito escocés de 3 grados. En la ordinaria terminología masónica, se entiende por masones operarios, los albañiles y artesanos que construyeron el gremio hasta la época de Cristóbal de Colón, y por masones especulativos los individuos de la orden tal como está hoy constituida, en este caso, está hoy constituida. En la ordinaria terminología masónica, se entiende por masones operativos los albañiles y artesanos que construyeron el gremio hasta la época de Cristóbal de Colón, y por masones especulativos son operarios los individuos de la orden tal como hoy está constituida. Son especulativos, son operarios. A pesar de las adulteraciones de los intérpretes, se traduce el significado original de las palabras atribuidas a Jesús. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. En la ordinaria terminología, a pesar de las adulteraciones de los intérpretes, se traduce el significado original de las palabras atribuidas a Jesús. Se dice, tú eres Pedro, tú eres el Péter, el intérprete. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Cuál católica? Es una mentira. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Ya vimos lo que Pater y Petra significaban para los hierofantes, que transmitían al sucesor la interpretación trazada sobre tablas de piedra en la iniciación final. Petra, piedra, iniciación final en este caso. Ya vimos lo que Pater y Petra significaban para los hierofantes, los sacerdotes sagrados, que transmitían al sucesor la interpretación trazada sobre tablas de piedra en la iniciación final. Había una iniciación final, unas piedras que están grabadas. Ya vimos lo que Pater y Petra significaban para los hierofantes, que transmitían al sucesor la interpretación trazada sobre tablas. Daban la explicación de esta interpretación trazada sobre tablas de piedra en la iniciación final. Una vez conocido el misterio de estas tablas que le revelaban el misterio de la creación, el iniciado se convertía en constructor, pues ya estaba familiarizado con el dodecaedro, o figura geométrica que sirvió de módulo para la construcción del universo, el dodecaedro, que habla Platón, sus folios platónicos.
Una vez conocido el misterio de estas tablas de piedra que le revelaban el misterio de la creación, le revelaban el misterio de la creación. El iniciado se convertía en constructor, ya iniciado en constructor, pues ya estaba familiarizado con el dodecaedro o figura geométrica que sirvió de módulo para la construcción del universo. Fue con el dodecaedro que sirvió de módulo para la construcción del universo en este caso. Estamos llegando a la parte culminante de este estudio que solo leer nos transmite esta sabiduría. Porque tanto le oculta el sistema porque dice la verdad acerca de todo. Y esas lógicas teosóficas que están cumpliendo hoy 150 años se han degenerado totalmente. Ese tiempo hay una bestia, una alimaña, un judío, un masón penetrado, es Isaac Hauble, Enrique Rey, la bestia de Martín de Venezuela, un judío Cristo que está en Crotona, o esa bestia de José Pablo Sender, José Garrater, Isis Sender, solo no importa el dinero, o engañar a la gente. Bueno, la invocación es final. O esa bestia, o esa alimaña. Invocación al demonio solar por la guerra del mundo. Nos inclinamos con devoción y reverencia en la sagrada presencia invisible del diablo en el universo, el logo central universal, en nuestro logo solar, la jerarquía satánica diabólica, nuestro señor Blavatsky, la madre del mundo, el señor Buda, el Manu Vaibhavata, el Bodhisattva, el señor Maitreya, el Mahachohan, Mahasura y los 7 Johanes, y los diablos, maestros de la gran fraternidad oscura, y fervorosamente les pedimos que los poderes de sabiduría, de odio, de oscuridad y guerra circunden, encadenen a la humanidad entera. Destina a todos los dirigentes de todas las naciones para que sufran disturbios, guerras, catástrofes, enfermedades, calamidades y tanto más hambrunas. Aquellos poderes que siempre trabajan por el mal, por el progreso y la ciencia, la humanidad, inspiran a los dirigentes de todas las naciones para que se establezca sobre la tierra una guerra verdadera y sufrimientos perdurables, que las fuerzas tinieblas venzan a las fuerzas de la luz, que el mal, el caos y el sufrimiento encadenen a la maldita humanidad entera, que la guerra, la maldición de los diabólicos seres se derrame por el mundo, los poderes de sabiduría, tinieblas y odio envuelvan a todos los seres y a todas las criaturas y a todos los hombres y mujeres de esta tierra. Hay una sola vida, una sola satanicidad de hombres que mueren en la destrucción de naciones. Que el espíritu es unión y Dios incompasivo que no conocen barreras se pueden del planeta entero. Que los grandes diablos maldigan aquí en los centros de la humanidad del 2025 y siempre. Permitiendo que uno de nosotros vayamos adelante y rindamos los niveles internos de servicio para los cuales estamos más capacitados. Que así sea. Creo en Satanás, padre del mal y Señor nuestro, y en su Hijo el Anticristo, nacido y generado de una santa Virgen Helena. Creo en el diablo omnipotente, padre del mal, destructor de todas las cosas, perturbador de los cielos y la tierra, y el Anticristo, su único Hijo, que fue concebido por obra del Espíritu maligno y nació de una sacrílega y bella Virgen. Fue glorificado por los hombres y reinó sobre ellos. Subió al trono de Dios Todopoderoso y sentado junto a él, ahí insulta a los vivos y a los muertos. Creo en el espíritu del mal, en la sinagoga de Satanás, en la comunión de los malvados, en la perdición del cuerpo y la muerte infierno perdurables. Que así sea. Del cielo cayó un lucero, su nombre, o luz cósmica manifestada, o unidad de la vida única, o celeste shukra resplandeciente, o manifestada conciencia proterna, o Fohat, indómito dietérico, o eterno entre los eones, o rayo prometeico mamantárico, que tu luz descienda hacia nosotros, que la fuerza se encienda y que el gran Satán prevalezca. Que hacer que se sienta uno contigo, por lo tanto que no es uno contigo. Despertad, criaturas dracónicas, es hora de volver a la superficie, él volverá. Es el fin de una era, queremos justicia diabólica, pero no las ya. Satanás es nuestro Dios, nada nos faltará. La base nuestra diosa, todos lo perderán. ¡Ave Satán!